Amén y gracias a Dios, sí. Efectivamente, el pueblo agradecido de Dios dice amén y gracias a Dios. Natalia, muchas gracias por encargarte de la oración inicial. Y hágame saber, por favor, si me está viendo bien, si me está escuchando bien. Y si me está viendo bien y me está escuchando bien, pues entonces yo creo que podemos iniciar de una vez con lo que tenemos que decir hoy. Me avisa, por favor, si me está viendo bien y me está escuchando bien. Ok, muy bien. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones a la distancia, hoy virtual. Y explico las razones de la virtualidad. La primera, varios hermanos pues no se encuentran por aquí cerquita. No están por aquí cerquita, están viajando. Están en sus vacaciones, en sus salidas, visitando a sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda razón, estamos aquí haciendo unos arreglos que tienen que ver también con pintura, que tienen que ver con, bueno, con poner más bonito el lugar donde nos reunimos. De manera que tenemos como unos olorcitos a pintura y tenemos unas cositas que recoger y tenemos unas cositas que asear y unas cositas que terminar de hacer. Solamente por hoy virtual. Ya dentro de 8 días vamos a estar presenciales en el mismo lugar, pero más bonito. Más bonito para el Señor y más bonito, lógicamente, para poder recibir al pueblo del Señor. Entonces esas son las dos razones del por qué virtual, ¿no? Dijimos que hoy íbamos a tener una reunión virtual y que este era el culto general de proyección para el año 2025, ¿no? Culto general de proyección para el año 2025. Proyección, ¿no? Proyección tiene que ver con hacia adelante. Con eso tiene que ver la proyección. ¿Se acuerda usted de Efesios capítulo 4, versículos 22, 23, 24? Textos que el Señor reiteró terminando el año 2024, en donde nos hablaba de despójese, pero también nos hablaba de renuévese y también nos hablaba ahora de vistas, ¿no? Ninguno puede proyectarse hacia adelante si no ha soltado las ataduras correspondientes al pasado. Primero hay que aprender a soltar el pasado, a despojarse. Ahora hay que hacer un cambio de chip y ahora sí proyectémonos. Digamos que eso lo hemos tratado al menos de enseñar y ahora llevándolo a la práctica, lógicamente, para implementarlo. Al mismo tiempo, esto que usted va a escuchar en esta mañana, espero me esté prestando atención y espero no tenga por ahí ningún agente distractor, es una introducción a la misión y a la visión referente al propósito de Dios para nosotros durante el año 2025. O sea, durante este año, que como muy bien oraba Natalia hace un rato, pues ya han corrido 5 días del año 2025. Esto es, como dirían algunas personas, ya se acabó el año, ¿no? No, pues no se ha acabado el año, hasta ahora está comenzando, pero sí la noción del tiempo, al menos en su noción, es que esto va muy rápido, definitivamente, porque es que ya estamos a 5. Para comenzar con esto, por favor ubíquese en el Proverbio capítulo 29, versículo 18. Y me avisa cuando ya esté ahí. Que ninguno en este momento esté corriendo, ¡ay, la Biblia! ¿Dónde está la Biblia? No, porque es que era un culto. Entonces la Biblia pues tiene que estar ahí, lógicamente. Repito, Proverbio capítulo 29, versículo 18. Me avisa cuando ya tenga abierta esa cita bíblica. Gracias. Proverbio 29, 18. ¿Ya? Muy bien. Y de ese Proverbio capítulo 29, versículo 18, vamos a destacar 3 cosas. ¿Sí? 1, 2 y hasta 3 cosas vamos a destacar. Pero primero lo vamos a leer. Dice el texto: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra vez lo repito. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra vez, una tercera vez. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, ¿qué tal si usted con los ojitos cerrados se atreve a decirlo? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero es un ejercicio que hay que hacerlo de memoria.
Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nuevamente, de memoria, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si le preguntan dónde está escrito, recuerde que es el Proverbio capítulo 29, versículo 18. ¿Qué dice ese versículo? Ese versículo dice varias cosas, muchas cosas, pero vamos a destacar 3 cosas. En primer lugar, la palabra profecía. Esa palabra profecía en el hebreo es esta palabra que le voy a escribir ahí en el chat. Se la voy a escribir en mayúscula. Esa palabra. La palabra jasón, pero comienza con una K, ¿no? Jasón, jasón. Recuerda que es una palabra hebrea. ¿Sí? Entonces en Proverbio 29, 18, realmente lo que dice es, sin jasón, el pueblo se desenfrena. Okay. Esa palabra jasón significa profecía, pero también esa palabra jasón significa visión, pero también esa palabra jasón significa proyección, ¿no? Pero también esa palabra jasón significa instrucción, o en resumidas cuentas el término jasón significa como saber para dónde ir. Le repito, puede significar profecía, o puede significar visión, o puede significar perspectiva, ¿sí? O puede significar dirección, o puede significar saber para dónde ir. Eso que acabo de decir, ¿está claro? ¿Está quedando claro? Esto es vital para lo que sigue, no solamente en la charla de hoy, sino de aquí en adelante todo el año. Pero está quedando claro lo que le estoy diciendo. Ahí está la palabra, ¿no es cierto? La escribí, no la encuentro. Mire, K-J-A-Z-O-N, jasón. Esa palabra es sumamente importante. Que esa palabra se clave allá en su mente, se clave allá en su subconsciente, se clave allá en su interior y que se convierta a partir de ese momento en algo importante en nuestra vida. Muy bien. Entonces, cuando el texto dice sin visión, está diciendo sin profecía, está diciendo sin visión o sin dirección, ¿sí? O sin instrucción o sin perspectiva o sin proyección o sin saber para dónde ir, el pueblo se desenfrena. O sea que el pueblo necesita dirección, o sea que el pueblo necesita instrucción, o sea que el pueblo necesita perspectiva, proyección, visión, profecía o jasón para no desenfrenarse. Cuando no hay una visión claramente establecida, cuando no hay una proyección claramente establecida, a nivel ministerial, pero también a nivel personal, pero también a nivel laboral, pero también a nivel económico, pero también a nivel emocional, pero también a nivel sentimental, pero a todo nivel, pues entonces eso causa un desenfreno. Eso causa cosas malucas, causa cosas malas, como usted lo podrá imaginar. Esa misma palabra, jasón, aparece en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Búsquelo y me avisa cuando ya esté ahí, por favor. Recuerda, es 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Me avisa. Ya, ok. Muy bien. Dice el texto: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En 1 Samuel 3:1, donde aparece el término jasón del hebreo, pues en esa palabrita, ¿cuál palabrita? Le repito la pregunta. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, ¿dónde aparece la palabra jasón del hebreo? Pues en esa palabrita. ¿Cuál palabrita? En la palabrita, a ver quién lo está entendiendo, a ver quién lo está captando. ¿Sí? Hagámoslo interactivo. Hagámoslo interactivo. No nos vamos a demorar mucho, pero hagámoslo interactivo. En la palabra visión. Ok, muy bien. Así que en el Proverbio 29, 18 aparece la palabra profecía. ¿Sí? Como uno de los significados o variantes de la palabra jasón. Pero en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 aparece la palabra visión. Y es el mismo jasón. Profecía, visión es lo mismo. ¿Está mirando hacia dónde?
La visión mira hacia dónde, hablando de los tiempos. La profecía mira hacia dónde, hablando de los tiempos. O sea, el jasón mira hacia dónde, hablando de los tiempos. Por eso el término del hebreo es tan importante, porque mira hacia el futuro. Excelente, mira hacia el futuro, mira hacia el futuro. El apóstol Pablo pues dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, eso es aprenderse a despojar, ¿sí? Y extendiéndome hacia lo que está adelante. Me extiendo hacia lo que está adelante, jasón, pero no puedo extenderme hacia lo que está adelante, jasón, si no he aprendido yo a despojarme. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo, la misma palabra jasón aparece en la introducción de libros importantes de la Biblia, como por ejemplo Isaías. En el capítulo 1, versículo 1, repito, Isaías capítulo 1, versículo 1, búsquelo por favor, concéntrese en lo que estamos aprendiendo aquí, estamos revisando la Sagrada Escritura, de manera que es Dios hablando, no el hombre, es Dios hablando, y avíseme cuando esté en Isaías capítulo 1, versículo 1. Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Otra vez, ahí en ese versículo 1 de Isaías capítulo 1, en donde aparece el término hebreo jasón, en esa palabrita. ¿Cuál palabrita? La palabrita visión. Muy bien. La visión tiene que ver con hacia adelante, hacia el futuro. De manera que lo que Isaías vio con respecto al futuro, ¿sí? Acerca de Judá y Jerusalén, futuro. Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, futuro. O sea, hacia adelante. Y un último versículo que hace parte del primer punto de lo que estamos mirando, Abdías. El mismo capítulo, el mismo versículo, pero ahora es Abdías. Búsquelo por favor. Abdías capítulo 1, versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Abdías capítulo 1, versículo 1. Me avisa, por favor, gracias. Ya, muy bien. Mire cómo comienza el texto. Dice, visión de Abdías. Yo creo que es muy fácil. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Muy bien, pero comienza visión de Abdías, ahí aparece el término jasón del hebreo en la palabrita visión. Solamente que Proverbio 29:18 lo utiliza más bien el significado de profecía que el significado de visión, pero a lo que vamos es que así se usa el significado profecía, o se use la definición visión, o se use perspectiva, o se use proyección, o se use saber para dónde voy. El término que se usa en el hebreo es el mismo. ¿Cuál término? Escríbamelo ahora usted, por favor. El término del hebreo que se usa en todos estos versículos. ¿Cuál es el término del hebreo? Escríbalo, yo se lo escribí, lo único que tiene que hacer es volverlo a escribir ahí. Me imagino que usted ya lo pasó. Bien, tal cual con la ortografía. Bien, jasón, póngale una tilde en la O, por favor, y es con Z. Comienza con K. Jasón, póngale una tilde en la O. ¿Le sabe la tilde? Espero que sí. Jasón, ese es el término en el hebreo. ¿Considera usted hasta el momento, y vamos en el primer punto, que su vida necesita jasón? ¿Su vida necesita jasón? Creo que la respuesta es muy obvia, ¿no es cierto? Porque yo le estoy preguntando si su vida necesita proyección, o si su vida necesita perspectiva, o si su vida necesita saber para dónde va, o si su vida necesita saber claramente cuál es la dirección a donde tiene que llegar. Pues obvio que sí, ¿no es cierto? Claro que sí, totalmente sí. Necesitamos todo esto. Ok. Ese es el primer punto. Ahora, segundo punto. En el Proverbio capítulo 29, versículo 18, otra vez, volvamos ahí, es el origen. De manera que vamos a estar acá, vamos a ir a otras partes y vamos a volver. Proverbio capítulo 29, versículo 18, otra vez dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea, sin jasón el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay una palabra aquí que la palabra desenfreno. Ya vimos la palabra profecía, o la palabra visión, o la palabra jasón. Ahora, desenfreno. La palabra desenfreno pertenece a un hebreo, a un término hebreo, que es el término que le estoy escribiendo. Un momento, se lo voy a escribir también en mayúscula.
Es el término. El término es para. Tilde en la segunda A. Para. Para en el hebreo significa desenfreno. Pero no solamente significa desenfreno, significa también otras cosas. Pero para que lo entiendan. Entonces, jasón significa visión y para significa desenfreno. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Varios versículos, pero por supuesto, es que usted es un cristiano bíblico y usted no va a esperar menos de una exposición de la Biblia nuestra, ¿no es cierto? Sino que se usen varios textos que atestiguen a favor de lo que se está diciendo. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Bien, dice el texto: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, y aquí está hablando de qué, si usted revisa el título más cercano que hay sobre el versículo 1 del capítulo 32, ahí está hablando del becerro de oro. ¿Encontró el título? El título más cercano, que probablemente esté sobre el versículo 1 del capítulo 32. Y va a decir algo así como el becerro de oro. De pronto va a encontrar el título ahí o después, bueno, no interesa, pero lo va a encontrar en el contexto. Becerro de oro, ahí está, muy bien. Entonces, el tema del becerro de oro, yo creo que todo el mundo se acuerda, es que Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí para recibir la instrucción de Dios, recibir los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? O sea, recibir la ley de Jehová. Mientras tanto, el pueblo abajo se desenfrenó, como lo dice el versículo 25, ¿no? Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo se desenfrenó. Eso de desenfrenarse es lo mismo que desfrenar. Desenfrenar o desfrenar es lo mismo. ¿Qué significa qué? Exactamente eso. Significa quedarse sin frenos. Sin frenos. Y entonces, cuando una persona se queda sin frenos, muy bien, hermana Marta León, pues esa persona se vuelve loca. Pues esa persona entonces pierde el control, pues esa persona entonces se desboca, pues esa persona entonces se enloquece, como lo dice Gloria, muy bien. Pues esa persona entonces se... Ahí sí no entendí. Pues esa persona entonces se desboca, volvemos a desbocarse. ¿Sí? Es lo que le pasa a una persona. Por eso, la Biblia enseña acerca de el Dios que refrena. ¿Sí? El Dios que refrena las acciones del ser humano. Porque si Dios no refrenara las acciones del ser humano, este mundo estaría escalonadamente o escaladamente peor de cómo está. Que Dios refrene cada una de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. ¿Cómo estaría esto si Dios no refrenara? Ok, muy bien. Pero aquí dice claramente que el pueblo se desenfrenó o se desfrenó o perdió los frenos, se desembocó. Y ahí fue cuando construyeron el becerro de oro. Y a ese becerro de oro lo construyeron con sus propias finanzas, con su propia economía. Es decir, se metieron la mano al bolsillo y auspiciaron, patrocinaron, subsidiaron la construcción del becerro de oro. Mire, o sea, darle una ofrenda al Señor, no, pero dar una ofrenda, dar un aporte para construir un ídolo, ahí sí. Y le ponen al becerro por nombre Jehová y lo adoran como si fuera Jehová. Y alrededor del becerro, el pueblo comienza a hacer unos bacanales. El pueblo se desenfrena de tal manera que comienza a practicar orgías alrededor del becerro de oro, pleno campamento o congregación israelita que supuestamente debía ser santa, y todo eso porque quien estaba ahí, o quien debía estar ahí para establecer el jasón, o sea, la visión o la dirección, no se encontraba porque estaba en la cumbre del monte Sinaí recibiendo la ley de Jehová. O sea, él estaba en la cumbre del monte Sinaí recibiendo el jasón. Como no tenían el jasón, el pueblo se desenfrenó y mire hasta dónde fueron a parar. Qué impresionante, ¿no es cierto eso? Cuando los frenos se quitan, y los frenos se quitan cuando, según el Proverbio capítulo 29, versículo 18, esto respóndalo a usted.
Cuando los frenos se quitan, cuando los frenos se dañan, cuando viene la locura, eso ocurre ¿por qué? Según el Proverbio capítulo 29, versículo 18, respóndalo usted a ver si nos estamos entendiendo todos. ¿Eso ocurre cuándo? Eso ocurre por falta de visión. Eso ocurre cuando se pierde la visión. Muy bien. Eso ocurre cuando se pierde la visión. Muy bien. Aquí hay que volver a recordar algo. La diferencia entre una misión y una visión. Misión con M es una cosa y visión con V es otra cosa. Las dos cosas se necesitan. La una depende de la otra. Pero las dos cosas son diferentes. Porque misión quiere decir a dónde quiere llegar. Misión con M, ¿a dónde quiere llegar? Misión con M, ¿qué es lo que quiere alcanzar? Misión con M, ¿cuál es el punto en concreto a escalar? Misión con M, ¿qué quiere tener en la vida? ¿Qué quiere poseer en la vida? Eso es misión con M. La misión con M entonces me habla del qué y me habla del dónde o el adónde. Eso es una misión con M. La visión, que depende de la misión, porque si usted no tiene claro qué es lo que quiere hacer en la vida, si usted no tiene claro qué es lo que quiere alcanzar o a dónde quiere llegar, pues entonces la visión no puede existir. Por la visión con V, entonces, a partir de la visión, de la misión que le dice a dónde quiere llegar, la visión le dice cómo, la visión con V tiene los cómo, las estrategias, los pasos a dar para llegar allá donde la misión le dice que quiere llegar. De manera que la visión es cómo va a llegar allá. Porque si a mí me preguntan qué es lo que usted quiere tener en la vida, yo la tengo clarísima. Mire, esto es lo que yo quiero tener en la vida. Esto es lo que yo quiero alcanzar en la vida. Allá es donde yo quiero llegar en la vida. Punto. Eso quiere decir que tengo la misión con M sumamente clara. Y eso es una maravilla. Pero si a continuación me preguntan ¿y cómo va a llegar allá? Y yo no soy capaz de responder cómo voy a llegar allá o cuál es la estrategia que voy a utilizar para llegar allá, eso quiere decir que yo tengo una misión, pero no tengo a continuación una visión con V. Y la misión con M, sin visión con V, entonces se convierte apenas en un sueño. Es una cosa que uno sueña, pero que no se concreta. Es una cosa que uno sueña, pero que no se realiza. Claro que uno tiene que tener muy clara la dirección, para dónde va. Eso es la carrera tal, con la calle tal, con la transversal tal, punto. ¿Es una casa o apartamento o es una oficina? Allá tengo que llegar. Maravilloso que sepa hasta dónde tiene que ir. Ahora, ¿cómo va a llegar allá? Y entonces ahí usted va a decir, uy, no sé cómo llegar allá. No, pues entonces la misma. Pero puede que diga, no, yo sé cómo llegar allá. ¿Por qué? No, porque yo salgo aquí a la esquina y ahí en la esquina me pasa un transporte, entonces me pasa un zip que es el A, el B, el C, el D, el S me cuesta tanto, tengo que hacer un transbordo, me bajo en tal, paso la calle por encima, por debajo, por el deprimido, por donde sea, cojo el otro, agarro el otro, me bajo en tal lugar y camino 100 metros y llegué, punto. O si no, pues me pido un taxi, o si no, pues me pido un Uber, o me voy en una moto, o me voy en Transmilenio, o como sea, pero ¿sabe cómo llegar allá? Entonces, otra vez, la misión me enseña a mí a dónde llegar. La misión me da la dirección. Pero la visión a mí me da el cómo llegar allá. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los medios para llegar allá? Si yo puedo responder claramente a la pregunta con respecto a la misión, maravilloso, digno de aplaudirse. Pero si no puedo responder a la pregunta concerniente a la visión, pues entonces esa misión va a terminar a usted desgastándolo, deprimiéndolo, decepcionándolo, desmotivándolo y termina haciendo lo que normalmente los seres humanos hacemos cuando las cosas no nos salen, que es echarle la culpa a Dios, cuando Dios no es el culpable. Claramente en el Proverbio 29:18 se dijo que sin profecía o sin visión o sin jazón, el pueblo se desenfrena, el pueblo se enloquece, se decepciona,
se deprime, se desilusiona. Entonces ya no quiere avanzar para allá. Entonces avanza para otros lados. Entonces se mete donde no tiene que meterse. Dese cuenta lo importante de todo esto, ¿no? Sí, porque usted puede decir, no, es que $1.000.000. Ah, maravilloso, $1.000.000. Esa es la misión, esa es la misión. $1.000.000. Ok, ¿cómo va a obtener ese $1.000.000? No sé, tiene misión, pero no tiene visión. O sea que tiene un sueño, una ilusión. Misión sin visión es apenas un sueño. Misión sin visión es apenas una ilusión que a veces motiva y a veces desmotiva, que a veces ilusiona y a veces desilusiona, que a veces apacigua y a veces estresa. Se cuenta de la importancia, ¿no? Ahora la parte B del versículo 18, otra vez Proverbio capítulo 29, por favor. Proverbio capítulo 29. Versículo 18. Dice así, la parte B. Dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso se puede analizar. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver esa segunda parte? ¿Qué tiene que ver eso de más el que guarda la ley es bienaventurado? Con lo que se está diciendo en la primera parte. La primera parte dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y después dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué tiene que ver la visión con la ley? Aquí está hablando exactamente de la ley de quién. Pues la ley de Dios. ¿Qué tiene que ver la visión con la ley de Dios? ¿Qué tiene que ver la visión o la profecía con el mandamiento de Dios? ¿Qué tiene que ver la visión con la palabra de Dios? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué dice usted? Claro. ¿De dónde sale la visión? ¿De dónde sale la profecía? ¿De dónde sale el jasón? ¿De dónde salen las indicaciones acerca de cómo voy a hacer para llegar allá? ¿De dónde? ¿De dónde sale la metodología o la estrategia que me indique cómo llegar a esa dirección? Todo sale de ahí, todo sale de la palabra de Dios. O sea que el pueblo se desboca, se desenfrena porque no tiene profecía, visión o jasón. Pero sería lo mismo que decir que el pueblo se desemboca, se desenfrena, se enloquece porque no tiene o porque ignora lo que está escrito en la ley de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿yo cómo hago para saber cuál es la visión? Usted sabe cuál es la visión cuando sabe la palabra de Dios. Pero es que este es el momento en donde yo leo la palabra de Dios y yo no entiendo cuál es la visión y sin embargo tengo clara cuál es la misión. Sí, pero el tema es que hay que leerla ayudado por el Espíritu Santo para poder entender, para poder ver más allá, para recibir las indicaciones del Espíritu Santo. Esto es lo tercero que decimos acá. Lo primero con respecto a la palabra jasón. Lo segundo con respecto a la palabra pará, que significa desenfreno. Y lo tercero con respecto a la parte B del versículo 18 que dice, el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, esa bienaventuranza, mire, esa bienaventuranza, que en la definición que nosotros manejamos, bienaventurado significa, a ver, ¿quién nos ayuda con esa definición? La más exacta que podamos. Porque algún día expliqué que es que hay muchas definiciones de esto, ¿no? Pero se quedan cortas, se quedan cojas. Entonces hay una definición que es más como apropiada. Bienaventurado significa eso. Bienaventurado significa sobreabundantemente bendecido. ¿Sí? Que algunos han dicho, mire, bienaventurado es doblemente bendecido. No. Bienaventurado es 1000 veces bendecido. No. Bienaventurado es 1.000.000 de veces bendecido. No, porque esas se quedan cojas, todas se quedan cojas. Se quedan cojas en el sentido de que se quedan cortas. Porque el término bienaventurado es una palabra tan grande, es una palabra tan enorme, que lo único que podría intentar definir la bendición dentro de la palabra bienaventurado sería el término sobreabundante.
Entonces, sobreabundantemente bendecido. Sobreabundante quiere decir que tiene abundancia, pero ahora tiene algo encima de la abundancia, o sea, una sobreabundancia. Sobreabundantemente bendecido significa el término bienaventurado. Ahora, aquí decimos lo siguiente. Cuando al hebreo, cuando al judío se le habla de sobreabundancia, él está pensando en algo que solamente Dios puede dar. Algo que yo no puedo conseguir por mis propias manos, por mis propias fuerzas o por mis propios medios. No es el intentar sobrevivir, ¿no? Ni siquiera el vivir bien, sino el entrar a un nivel, a una esfera, a un ámbito, a un escenario, a unas condiciones de sobreabundancia tales que yo pueda, con tal nivel de sobreabundancia, bendecir a todos los que me rodean. Eso es sobreabundancia. Y eso está contenido dentro de la palabra bienaventurado, pues que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en las famosas bienaventuranzas dadas por el Señor Jesús, ¿no? Es impresionante que el Señor Jesucristo abre el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 hablando de bienaventuranzas. O sea, hablando de bendición sobreabundante. Y recuerde usted que el Sermón del Monte es el sermón que establece cuáles son las normas, las directrices, las políticas del reino de los cielos. O sea que Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que es donde usted encuentra el Sermón del Monte, como ahí usted encuentra las directrices, entonces ¿qué encuentra? Como usted encuentra ahí las proyecciones del reino, entonces dígame ¿qué encuentra? Como encuentra usted al mismo tiempo las instrucciones y perspectivas del reino, entonces dígame usted qué encuentra en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 6 y en Mateo capítulo 7. Con lo que usted se encuentra ahí es con... Responda usted por favor. Con lo que usted se encuentra ahí muy bien, Denise, pues es con la visión del reino. Las proyecciones del reino. O sea, el reino a futuro, el reino en su planteamiento, el reino en su estrategia. El reino en su modus operandi, el reino en su forma de hacer las cosas. Y se abre esa visión, o se abre ese jazón del reino en Mateo capítulo 5, hablando de bienaventuranza. O sea, hablando de bendición sobreabundante para todos. Eso es una maravilla. Porque la proyección del reino entonces incluye sobreabundancia. Alguien diga amén. La proyección del reino incluye ser sobreabundantemente bendecido. Alguien diga amén. La proyección del reino entonces incluye el ser bienaventurado. Eso es una maravilla. ¿No es cierto? Eso es una maravilla. Ahora, ¿que hay condiciones para llegar a esa bienaventuranza? Pues por supuesto que sí. Pero dése cuenta entonces que el Señor no comienza sus discursos acerca del reino de los cielos si no es estableciendo el jazón del reino de los cielos. Estableciendo la visión del reino de los cielos, diciendo esto es lo que toca hacer, exactamente esto es lo que toca hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, eso lo encuentra Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y lo que sigue a continuación ya no es sino el desarrollo de la visión, el desarrollo de la jazón. Ok. Lo mismo hace el Señor Jesucristo con sus discípulos antes de retornar al cielo, después de que lo asesinaron, después de que resucitó, después de que se apareció durante 40 días a más de 500, entonces reúne a sus discípulos y les dice entonces, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, note, y me seréis testigos. ¿Qué está haciendo el Señor con los discípulos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor con los discípulos? Después de que les dice eso, el Señor se va. ¿Qué está haciendo el Señor con los discípulos? Mira lo que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, recibirá poder
ese poder para testificar. Ahora primero Jerusalén, después toda Judea, ahora Samaria y después hasta lo último en la tierra. ¿Qué les está dando? Les está dando visión. De ahí en adelante los discípulos serán guiados, serán dirigidos por una visión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Muy bien. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer dependiendo del poder operativo del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer comenzando primera fase Jerusalén, segunda fase Judea, tercera fase Samaria, cuarta fase, ahora sí, hasta lo último de la tierra. Eso es visión. El Señor todo lo hace a través de la misión con M. Porque uno tiene que saber qué es lo que quiere, a dónde es que va a llegar, qué es lo que va a alcanzar. Pero también el Señor todo lo hace a través de la visión con V. Sabiendo cuáles son los pasos que hay que dar, los pasos operativos que hay que dar. Cuál es el desarrollo en cada una de sus partes. No, yo quiero ser el rey de, o el príncipe de, o quiero tener y tengo claro qué es lo que voy a tener. Qué es lo que voy a hacer con lo que tenga cuando lo tenga. Eso está maravilloso. Eso es misión con M. Pero ¿cómo va a llegar allá? Hábleme de la visión con V. ¿Cómo se sube allá? ¿Cómo se encumbra allá? ¿Cómo alcanza esos picos? Dígame. Si la respuesta es no sé, entonces me falta Jasón y esta exposición es para usted, para mí y para todos los que estamos en esta mañana aquí conectados. Muy bien. Ahora. A continuación, vamos a leer una serie de versículos y usted me va a ayudar a encontrar el factor común en cada uno de estos versículos. ¿Sí? El factor común. En primer lugar, lea Génesis capítulo 46, versículo 27. Vamos allá, por favor. Quisiera preguntarle si hasta el momento lo que yo estoy diciendo tiene claridad. ¿Está claro lo que le estoy diciendo? ¿Y está interesante lo que le estoy diciendo? ¿Y está edificante lo que le estoy diciendo? ¿Y le sirve lo que le estoy diciendo? ¿O no le sirve, no le edifica, no le interesa? ¿Yo para qué me conecté? Estoy perdiendo mi mañana aquí. Génesis capítulo 46, versículo 27. Bien, me avisa cuando ya, por favor. Sí, totalmente. Ok, muy bien. Sí, tiene que ver con una brújula, ¿no? Pero la brújula me dice a mí hacia dónde, ¿no? Pero ¿cómo llego allá? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a sortear? ¿Tengo el potencial? ¿Tengo la capacidad? Etcétera. Todo eso pertenece a la visión. Génesis capítulo 46, versículo 27. Recuerde, son una serie de versículos, usted va a encontrar el factor común. Versículo 27 dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Eso lo vamos a leer 2 veces y pasamos al otro versículo. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ya, cambiemos de versículo. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias, Germán. ¿Alguien más que nos avise? Ok, gracias. Éxodo 24, 1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Leámoslo nuevamente. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Ok. Recuerden, vamos leyendo 2 veces
y vamos tratando de encontrar cuál es el factor común. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Me avisa cuando ya, por favor. Sé que tenemos que ser ágiles, pero pues de nada sirve correr, yo leer solo y usted ni siquiera alcanza a captar cuál es el versículo. Entonces me avisa, por favor. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Gracias. Leemos entonces. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Otra vez lo leemos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bien. Ok. Cambie. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Listo, gracias. Leemos. Dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo leemos nuevamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok. Cambie de versículo. Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Me avisa cuando ya, por favor. Si voy muy rápido, pues me avisa. Solamente escriba ahí, va muy rápido. Y entonces le bajamos el cambio. Y desaceleramos un poquito. Pero todo el mundo tiene que captar lo que estamos diciendo. Mateo 18, 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Otra vez, los dos versículos, porque para entender el contexto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok. Cambio de versículo y será el último. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Repito el texto. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. A ver qué dice. Me avisa cuando ya. Ya, muy bien. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Volvemos a leer, por favor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Bueno, acabamos de leer 6 diferentes citas bíblicas. Génesis 46, 27, Éxodo 24, 1, Jeremías 25, 11, Daniel 9, 24, Mateo 18, 21 y 22, Lucas capítulo 10, versículo 1. Hágame el favor y dígame cuál es el factor común en esos 6 versículos que acabamos de leer. El factor común lo encontró. Muy bien, lo encontró. Muy bien.
El número 70, el número 70, 70, número 70, 70, 70, 70. El 70 es un número que se repite muchísimas veces en la Sagrada Escritura. Esto es solamente un ejemplo. No son los únicos versículos. No son los únicos versículos, pero ahí son algunos ejemplos y nosotros los tenemos muy claros. Como por ejemplo, ¿cuántas veces debo perdonar al ofensor? ¿7 veces? No, no 7 veces, hasta 70 veces 7. Eso como que lo tenemos muy claro. El ministerio de los 12, pero también el ministerio de los 70. El ministerio de los 12 en Mateo capítulo 10, pero el ministerio de los 70 en Lucas capítulo 10. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de bienaventuranza. El Proverbio 29:18 dice claramente que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿sí? Pero después habla de la ley de Jehová. Y después habla de bienaventurado, más el que guarda la ley de Jehová es bienaventurado. Cuando se habla de bienaventuranza, se está hablando en palabras de alguien sobreabundantemente bendecido. Pero en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, no se piensa solamente en términos de palabras, sino que se piensa también en términos de números. Es decir, cuando se habla de bienaventurado, nosotros lo entendemos en la definición como sobreabundantemente bendecido. Pero si esto me lo escuchara un judío, un hebreo, un conocedor del Antiguo Testamento, cuando me escuche hablar de bienaventurado estaría pensando en sobreabundantemente bendecido, pero también estaría pensando en un número. Estaría pensando en el número 70. ¿Por qué el número 70? Pues el número 70 es múltiplo del número 7. Y el número 7 sabemos todo lo que representa en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Eso se llamaría algo así como la numerología de la Biblia, sin meternos por allá ni en el esoterismo, ni en el ocultismo, ni en el misticismo, ni en nada que ver con eso, porque no tiene nada que ver con eso. Sencillamente los números son utilizados en la Sagrada Escritura y nosotros revisamos los números en la Sagrada Escritura, vemos su significado y vemos su gran bendición. Eso es todo lo que estamos haciendo acá, ninguno se me vaya a espantar. El número 7 en la Sagrada Escritura, ¿qué representa? Número 7, muchas veces también mencionado. Recuerde que el Señor creó todo lo que existe en 6 días y al séptimo día el Señor reposó. ¿Qué representa el número 7? El número 7 representa algo completo. Muy bien, señora Zoe. El número 7 representa algo pleno, que significa algo completo, significa plenitud. Muy bien. Significa algo perfecto, algo completo, algo perfecto. Vuelven a repetir. Pero entonces mire que el número 7 que representa la perfección, el número 7 que representa algo completo, el número 7 que representa la plenitud de algo, aquí en el 70 está multiplicado. Ojo esto, ¿no? El número 7, que ya de por sí representa algo lleno, algo completo. A ver quién me lo está entendiendo. El número 7, que en la Sagrada Escritura representa algo completo, algo lleno, algo saciado, algo full, algo perfecto. En el número 70, el 7 está multiplicado por 10. Y como en el número 70, el número 7, que representa ya una provisión impresionante, está multiplicado por 10 para llegar al 70. Por eso el hebreo en su mente relaciona el número 70 con la sobreabundancia. El número 70 con algo sobreabundantemente bendecido. O el número 70 con algo que es verdaderamente bienaventurado. ¿Quién me lo está entendiendo? ¿A quién le está quedando claro? Entonces que el número 70 en la mentalidad hebrea, en el Antiguo Testamento, el número 70 es una bendición, pero súper exagerada. El número 70 es una cosa, pero multiplicada hasta la sobreabundancia. Eso significa 70. 7, no, 7 quiere decir que yo estoy, pero re bien. ¿Sí? A ver, una persona que tiene una condición de vida en el 7 quiere decir que está muy bien.
Pero ahora una persona que tiene una condición de vida en el 70, pues quiere decir que eso que estaba bien se comenzó a multiplicar y llegó de una manera escalada o escalonada, ¿sí? Potenciada o potencializada hasta ese punto. Es una cosa impresionante. Muy bien, Denise. Entonces es lo máximo en bendición. Eso es multiplicar esa bendición de haber terminado la obra de Dios, o sea, es ser sobreabundantemente bendecido. ¿Me lo está entendiendo muy bien? Ok. El Señor utiliza números en la Sagrada Escritura, ¿no? Y los números significan cosas en la Sagrada Escritura. Por supuesto que sí, ¿no? Se habla de los cuernos del anticristo. ¿Cuáles son los cuernos del anticristo? ¿Cuántos ojos tiene el anticristo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una simbología. Los números en la Sagrada Escritura están diciendo muchísimas cosas. Y nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Ok, teniendo claro que el 7 es abundancia, pero el 70 es sobreabundancia. Vuelvo y se lo digo. Teniendo claro que el 7 es abundancia, pero que el 70 es sobreabundancia. Y mire cómo se utiliza el 70 en estos versículos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 10, no vaya allá. Porque lo que usted se va a encontrar en Génesis capítulo 10 es con todo un capítulo que contiene una lista genealógica, o sea, una genealogía. Esa genealogía contiene la manera como se repartió la tierra en los días de Sem, de Cam y de Jafet, porque eso es después del diluvio. En Génesis capítulo 10 se mencionan, ojo esto, se mencionan 70 pueblos. 70 individuos que se convirtieron en 70 pueblos, que fueron como la base, el inicio o el arranque de toda esa nueva civilización que se esparció por todo lo largo y ancho del planeta Tierra. O sea que el 70 en Génesis capítulo 10 es la base de la expansión, es la base, el origen, el epicentro de la multiplicación por toda la Tierra. Eso en Génesis 10. En Génesis 46, 27, texto que sí leímos, se nos dijo que las personas que entraron, las personas judías hebreas que entraron a Egipto en los días de José, en los días del hambre, fueron 70. Y esas 70 personas que entraron, porque no habían más, los hebreos eran 70 y punto, esos 70 allá dentro de Egipto, allá dentro de Gosén, se comenzaron a multiplicar y se convirtieron en millones. Tanto que los faraones se asustaron porque dijeron estos hebreos que hace unos años eran 70, ahora son millones y son muy fuertes. Entonces dése cuenta que 70 representa algo que crece y crece y crece y crece. Como en Génesis 10, 70 personas, 70 pueblos y poblaron todo el planeta. En Génesis 46, 27, 70 personas que entraron a Egipto y se convirtieron en millones. En Éxodo 24:1 se habla de los ancianos de Israel. Moisés no podía solo con el trabajo, era muchísima gente, los israelitas se habían multiplicado, a partir de 70 se habían multiplicado. De modo que el consejo divino es, pero usted no puede solo, usted debe ser acompañado por otras personas. Le comenta a Dios y Dios dice que la misma unción que está sobre Moisés, ahora Dios la va a colocar sobre 70 personas más, para que le ayuden. Entonces se escogen a 70 ancianos y Dios pone el espíritu que había sobre Moisés, lo pone ahora sobre los 70 ancianos. Esos 70 ancianos entonces ya son discípulos, ya son líderes, ya son jueces, ya son personas que se van a encargar del servicio. Y otra vez se menciona el número 70, hablando de un liderazgo sobreabundante. En Jeremías 25:11 se nos habla de la duración del exilio, porque dice que ese pueblo estará cautivo por fuera de su tierra durante 70 años. También representa ¿qué? La sobreabundancia. ¿Pero aquí de qué? La sobreabundancia del sufrimiento. La sobreabundancia del castigo. La sobreabundancia de la crisis. La sobreabundancia del hambre. La sobreabundancia de la violencia. La sobreabundancia de la pobreza. Pero tiene que ver con sobreabundancia. Así sea bueno o malo, connotación positiva o negativa, pero el 70 siempre escalona todo hasta la sobreabundancia. En Daniel 9:24... hablando de la profecía de las famosas 70 semanas, se dice que 70 semanas de años están establecidas para que se cumplan todas las profecías que faltan por cumplirse. Recuerde que no nos queda sino una semana por cumplirse. Y también habla de la sobreabundancia del cumplimiento profético de Dios sobre este planeta.
En Mateo 18:21, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿hasta cuánto he de perdonar a mi enemigo? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor responde: no 7, sino 70 veces 7. ¿Y 70 veces 7 qué significa? Que usted lo tiene que perdonar sobreabundantemente. No le está dando exactamente una cifra, porque alguno entonces contará: va 1, van 2, van 3. No, sino que perdone con generosidad, perdone sobreabundantemente, perdone con la misma sobreabundancia de perdón que está sobre su cabeza de parte de Dios. Y en Lucas capítulo 10 versículo 1, pues nos encontramos con que los 12, eran 12 solamente, ahora se convirtieron en otros 70, y esos 70 fueron enviados a predicar el evangelio a distintas partes. Ahí estamos hablando de ¿qué? Ahí estamos hablando de evangelización a partir de 70 individuos. Estamos hablando de ganar almas a partir de 70 individuos. Estamos hablando de hacer una obra a partir de 70 individuos. Si seguimos hablando de todo esto, recuerde que el Sanedrín, el concilio judío o el templo, estaba gobernado en los días del Señor Jesucristo por 70 individuos. 70. Y si nos ponemos más históricos, pues entonces hablaríamos de la Septuaginta. Y acuérdense que la Septuaginta, o mejor llamada la versión de los 70, fue esa versión de la Biblia traducida del hebreo al griego, o más bien, para ser más específico, el Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego por 70 rabinos judíos. Esa fue la Biblia que leyó Jesús en sus días, la Septuaginta, o la versión de los 70. Jesucristo en sus manos tuvo Biblia escrita en griego. ¿De dónde salió esa Biblia? La hicieron 70 rabinos. El 70 es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque el 70 es la base. Dese cuenta, 70 es la base. ¿La base de qué? La base aquí de la multiplicación. La base de el escalonamiento. La base de el fluir de las cosas. La base del movimiento. Y preguntándole yo al Señor, y en un trabajo espiritual y mental sobre todo de muchos días, el Señor me va llevando a todo esto que yo le he querido transmitir a usted en esta mañana, y me lleva hasta ahí y a la comprensión, y sé que hasta ahora estoy iniciando la comprensión de una serie de cosas que Dios me quiere comunicar, y a través mío a usted, a su vida, porque tiene que ver con su vida, porque Dios quiere que su vida viva en un escenario de número 70, ¿me lo está entendiendo? Se lo puedo decir en números. Al que le parece raro, entonces se lo digo en palabras. Dios quiere que su vida viva en un escenario de bienaventuranza, ¿así me lo entiende mejor? O Dios quiere que su vida viva en un escenario de bendición sobreabundante en todo sentido. ¿Me lo está entendiendo? ¿Quién me lo está entendiendo? Que me lo está entendiendo. Mire, cuando uno lo entiende, uno reacciona así como reaccionó la ingeniera Gladys, diciendo amén, y con signos de admiración. Porque Dios quiere que su vida viva en un escenario de bienaventuranza. Eso yo lo encuentro en la Biblia. Porque Dios quiere que su vida viva en un escenario de sobreabundantemente bendición. Sobreabundante bendición. Ahora se lo digo con un número. Dios quiere que usted viva en el número 70. Que es el 7 multiplicado por 10. Y entonces, como eso es lo que Dios quiere, yo los invito para que a partir de este momento, y sobre todo a partir de dentro de 8 días que tendremos nuestro primer culto general de domingo presencial con ministración de la Santa Cena, en donde haremos oficialmente el lanzamiento de la misión y visión del año 2025, los invito a la misión 70. Así queda bautizada. Hemos trabajado durante 2 años, año 2024, año 2023, un proyecto que se llamó, ¿cómo se llamó? A ver quién se acuerda. Y hemos estado hablando de eso y hemos dicho que es un megaproyecto basado en proyecto Victoria. Victoria, muy bien. No alcanzamos a desarrollarlo todo el 2023, nos pasamos al 2024, pero ya se nos acaba el 2024. Y aquí el Señor entonces nos habla de lo mismo, pero de manera diferente. Ahora el Señor no solamente utiliza palabras y logos, sino que el Señor utiliza numeritos.
Y cuando ya tienen que usar con unos numeritos, ¿es por qué o para qué? Cuando el Señor ha utilizado palabras y frases y claves y principios, pero ahora pasa a hablarme en forma de numeritos, es como ¿para qué? Es como ¿para qué? Me está diciendo lo mismo que me ha dicho en palabras, pero ahora me lo está diciendo a través de un número, y es como ¿para qué? Como para que me quede más claro, muy bien. Como para que sea más concreto, muy bien. Como para que si no lo entendió así, entonces ahora lo entienda así. Entonces, el proyecto, la misión, la visión, que inicia desde ya, pero en concreto con el lanzamiento oficial dentro de 8 días, es el proyecto o la misión o la visión 70. Así se llama. Esta exposición entonces era clave para entender de aquí en adelante lo que sigue. La persona que me pregunte de aquí en adelante, pero ¿cómo así 70? Entonces me va a tocar remitirlo a este link, a esta exposición de la Sagrada Escritura, para que entienda de qué es que estamos hablando, de qué es que vamos a hablar. El que no se pegó hoy, el que no se conectó hoy, y me escuche dentro de 8 días, o dentro de 15, o dentro de un mes, o en marzo, o en junio, o en septiembre, hablando de esto, y dirá, ay, pero esa gente está como loca. No, no estamos locos, estamos es bíblicos. No estamos locos, estamos centrados en la Sagrada Escritura, porque ¿de dónde sale todo esto? Yo ni me lo soñé, ni tuve una visión, ni nada, sencillamente está en la Biblia, punto. Y qué bueno encontrar el significado a todo en la Sagrada Escritura, y qué bueno encontrar el significado de ese número, y qué tiene que ver con mi vida ese número en la Sagrada Escritura, y trabajar para la aplicación en mi propia vida. Entonces, le hago una propuesta decente, una propuesta de bendición. Le hago una propuesta decorosa. Le hago una propuesta amable, una propuesta caballerosa. La propuesta es: trabajemos todos durante este año en esta misión 70. ¿Quién se une? En una misión de abundancia y sobreabundancia. ¿Quién se une? En una misión multiplicadora de todo lo bueno. ¿Quién se une? En una misión que incluye perdón generoso, pero también incluye provisión generosa, pero también incluye servicio evangelístico generoso. Eso representa los 70. Evangelización sobreabundante. Evangelización a nivel de los 70. Le hago esta propuesta. Yo le hago la propuesta y usted dice, me parece. Le acepto su propuesta. Es caballerosa, es decorosa, es decente, es amable, me bendice, me saca adelante, la necesito sobre mi vida. Eso quiere decir que las oraciones nuestras van a estar orientadas por esto, ¿sí? Porque todo entonces se mete dentro del canal, dentro del cauce de la misión 70. Todas las oraciones, entonces las oraciones que vamos a tener que hacer nosotros, esas oraciones, Señor, te pedimos por esta misión. El trabajo evangelístico de este año, dentro del 70. ¿Sí? Los ayunos que vamos a hacer, dentro del 70. El servicio con niños, servicio con mujeres, servicio donde vayamos, todo tiene que ver con lo mismo. Eso es lo que le estoy proponiendo. Gracias por unirse. Trabajemos, pastor, como siempre, de la mano de Dios, dice Natalia. María Sánchez dice yo, Joana dice yo, Don Henry dice amén, Denise dice nosotras, gracias a Dios por Denise y por la vida de Valerie. La señora Zoila dice con ayunos presenciales, por supuesto, estamos trabajando aquí también para lograr tener un espacio, un lugar adecuado para Dios sobre todo, pero también para recibir al pueblo de Dios, para trabajar todo esto. Amén, yo me uno, la necesito sobre mi vida, muy bien. Muy bien, Joana dice yo por 4. Ok, entonces estoy hablando de Edwin, estoy hablando de Joana, estoy hablando de Gabriel, estoy hablando de Manuel. Entendido muy bien. Si usted me entendió lo del 70, yo le entiendo a Joana cuando me dice yo por 4. Y esto es todo por hoy. Cierre sus ojos, por favor, y oremos. Bendito Dios. Bendito Señor. Alabado sea tu magnífico nombre. Te doy infinitas gracias, bendito Señor, por darme el denuedo, la capacidad para poder expresar, para poder transmitir la proyección para este año 2025. Te doy gracias, bendito Señor, porque no es fácil hacer esto. Exponer una doctrina, exponer un texto, tiene, Señor Dios, una complejidad, Señor, diferente a esta.
Esta es más compleja porque esto tiene que ver, Señor Dios, con lo que tú quieres para nosotros, lo que tú quieres poner sobre este ministerio, lo que quieres poner sobre cada siervo, lo que quieres poner sobre cada persona, mi Dios, que se involucra dentro de esta misión. Ahora ya hicimos, Señor Dios, la presentación virtual de la misión. Hicimos la propuesta, Señor Dios, de una misión 70. Dimos algunas explicaciones. Y te pido, socórrenos, mi Dios, para que dentro de 8 días, de manera presencial, podamos nosotros hacer el lanzamiento formal y con todas las de la ley, Señor Dios, de esta misión 70. Bendito Dios. Para que hoy, con la claridad que vamos a comenzar a adquirir, Señor Dios, sea cada vez más claro y más contundente en la cabeza, en el corazón y en la voluntad. Que tengamos claro y de esta manera actuemos. Si hay claridad, los pies se van a mover en la dirección correcta. Se van a mover, Señor Dios, con solidez. Entrego cada persona, mi Dios, que ha tenido a bien conectarse en esta mañana. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus economías. Bendigo, Señor Dios, sus finanzas, sus trabajos. Bendigo, Señor Dios, su estado espiritual, pero también su estado psicológico y su estado físico, Señor Santísimo. Te doy gracias por cada una de estas personas. Son benditas personas, mi Dios. Y gracias, Señor Dios, por esas palabras que dicen, vamos a trabajar juntos de la mano del Señor como siempre. Así lo haremos, Señor. ¿Hasta dónde nos vas a llevar? ¿Hasta dónde nos vas a encumbrar? ¿Hasta dónde nos vas a direccionar? Todo eso lo ponemos en tus benditas manos. Gracias, Señor Dios, por este culto. Ayúdanos a agilizar aquí los trabajos, Señor Dios, aquí en la iglesia, para que dentro de 8 días todo esté perfecto para recibir a tu pueblo, para recibir a tu gente, para recibir a tus escogidos. Te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y gracias a Dios. Amén. Si usted, que si queda grabada la reunión, sí, todavía está grabando. Ahorita yo la pongo a subir, le hago el proceso de edición, la ponemos a subir y con mucho gusto yo le facilito el link ahí en los grupos. Esté pendiente. Que sean 70 veces bendecidos. Mire, don Alfonso, si usted tiene algún aporte económico que hacer, sé que estamos en la virtualidad, pero usted sabe que la obra tiene necesidades. Si tiene algún aporte económico que hacer, pues lo puede hacer a través de Minequi, lo puede hacer a través de la cuenta de Bancolombia, lo puede hacer de la manera que usted lo quiera hacer. Recuerde que es mi número. Si no sabe cuál es el Nequi, si no sabe cuál es la cuenta, aunque se puso en el grupo, en el último mensaje que se publicó, pues pregúnteme al interno y con muchísimo gusto. No abandone la obra de Dios nunca, ni desde las oraciones, ni desde su aporte económico. No importa que sea poquito, su aporte económico es una bendición para este ministerio. Y esto es todo por hoy. Feliz resto de domingo. Esto es todo por hoy. Feliz 5 de enero. Mañana comenzamos las oraciones fuertes por este proyecto 70 y dentro de 8 días pues tenemos nuestro primer culto presencial del año. Los muchachos de la alabanza están dando todo de sí para que dentro de 8 días tengamos una mega reunión. Chao, hasta luego, bendición para todos.